Hola, mi nombre es Salvador Mira y soy profesor de informática. Te doy la bienvenida a la píldora 26 del curso Redes en Píldoras. En ella haremos un análisis de TCP/IP y OSI mediante la herramienta Packet Tracer. Nuestros objetivos en esta práctica son los de proporcionar una base para entender la suite de protocolos TCP/IP y su relación con el modelo OSI. Además, utilizaremos el modo de simulación de Packet Tracer para ver qué información maneja cada capa cuando los datos se envían por la red. Bueno, ya estamos en el entorno Packet Tracer y vemos que nuestra red está formada simplemente por un servidor web y un cliente web que están directamente conectados entre sí a través de un cable. En Packet Tracer tenemos dos modos principales de funcionamiento, que son el modo en tiempo real, que es en el que nos encontramos ahora mismo, donde pone Real Time, y el modo de simulación, al cual podemos acceder pulsando sobre el botón Simulation. En esta práctica vamos a utilizar de forma intensiva el modo de simulación. En el modo de simulación vemos qué eventos ocurren a lo largo del tiempo. En primer lugar, hemos visto que al abrir el modo de simulación nos ha aparecido un nuevo panel, el cual vamos a ampliar para poder acceder a más información sin tener que desplazarnos a la derecha o izquierda. La cantidad de eventos que ocurren cuando el tráfico está circulando por la red es muy grande. Por eso, Packet Tracer nos permite hacer un filtrado de los mismos. Vemos que tenemos un botón que nos indica Edit Filters y que ahora mismo solo tenemos uno de los posibles eventos marcado como visible. En este caso se trata del evento HTTP. No tenemos en la lista ningún otro evento ni de IP versión 6 ni de IP versión 4. Lo que pretendemos es filtrar todo el tráfico HTTP que circule entre el cliente y el servidor web. Vamos a empezar generando tráfico desde el cliente web. Para ello hacemos clic sobre el cliente y vemos que se abre una nueva ventana. Vamos a ampliarla y aquí tenemos el web browser. Se trata de un cliente web, es decir, un navegador que podría estar en ejecución en cualquier sistema operativo. En este navegador web vamos a introducir una dirección de un servidor que va a ser la dirección redes.píldoras.local y a continuación pulsamos sobre el botón Go. Aparentemente no hace nada porque nos encontramos en el modo de simulación, pero ahora vamos a ir ejecutando paso a paso todo aquello que ocurriría en esta petición de página web. Para eso vamos a pulsar sobre el botón de avanzar. Lo vamos a hacer 4 veces y vemos que se han generado 4 eventos con el tipo HTTP, que es el protocolo que estamos filtrando. Al hacer esto, si volvemos a abrir el navegador web, vemos que la página web que hemos solicitado ya se ha cargado con la información que tuviese la página web en cuestión. En este caso es un ejemplo que nos dice que estamos aprendiendo a utilizar el modo de simulación de Packet Tracer. Si nos dirigimos al primero de los eventos, HTTP, hacemos clic encima de él y vemos que Packet Tracer nos abre una ventana donde tenemos distintas pestañas. En primer lugar tenemos la pestaña OSI Model y luego tenemos la pestaña Outbound PDU Details. La pestaña OSI Model siempre aparece, pero en función de si hay información solo de ida, solo de vuelta o de ida y vuelta, podemos tener la pestaña Outbound PDU Details, la pestaña Inbound PDU Details o ambas pestañas, es decir, podemos tener 2 o 3 pestañas en cada ocasión, en función del número de eventos que se generen. Estamos filtrando el evento HTTP. Vemos que en la capa 7
El Packet Tracer en este caso no nos da información, aunque nos debería dar cierta información en esta capa, que luego en la pestaña Outbound PDU Details sí que vamos a poder ver. Si nos desplazamos a la capa 4, vemos que Packet Tracer nos está dando información acerca de los puertos de origen y los puertos de destino. Recordar que en la capa 4 se produce comunicación entre procesos que están en ejecución en equipos de la red. En este caso, el proceso cliente o el navegador web con el proceso servidor web que se encuentra en la máquina remota, también llamada servidor web. El proceso del cliente se identifica con el puerto 1029, mientras que el proceso del servidor web se identifica con el puerto 80. Por su parte, en la capa 3, vemos que tenemos las direcciones IP tanto del origen 192.168.1.1 como la IP de destino 192.168.1.254. Y en la capa 2 tenemos las direcciones de enlace de datos, en este caso direcciones Ethernet. Si nos desplazamos a la pestaña Outbound PDU Details, lo que tenemos es toda la encapsulación que se produce, desde la trama Ethernet hasta los datos que están recogidos en la capa de aplicación. Vemos que tenemos las cabeceras de Ethernet, las cabeceras del protocolo IP, las cabeceras de TCP y por último las cabeceras de la petición HTTP que ha hecho el cliente al servidor web. Si nos fijamos, las direcciones IP de origen y de destino que tenemos en la Outbound PDU Details coinciden, como no puede ser de otra manera, con las direcciones de origen y de destino que tenemos a nivel OSI. En este caso son las direcciones IP 192.168.1.1 y 1.254 en origen y en destino, que son las mismas que tenemos aquí. Dirección origen 192.168.1.1 y dirección de destino 192.168.1.254. Si nos fijamos a nivel TCP, la información que tenemos en común entre el Outbound PDU Details y el modelo OSI son los puertos. Los puertos en este caso son el puerto origen 1029 y puerto destino 80 en el modelo OSI, y en el caso de TCP tenemos el puerto de origen 1029 y puerto de destino 80. Si nos desplazamos al siguiente evento HTTP, vemos que todas las capas excepto la 1 se han deshabilitado. Eso significa que en este momento la información va a fluir a través del medio de red, del medio físico. Si nos desplazamos al siguiente evento, ahora sí vemos que tenemos tanto información del modelo OSI como la pestaña Inbound PDU Details, es decir, información de entrada, y Outbound PDU Details, es decir, información que saldrá de salida desde, en este caso, el servidor web. Nos tenemos que fijar también en las flechas que tenemos aquí. Si miramos en InLayers, vemos la información que le ha llegado al servidor web, y en OutLayers la información que va a salir o que saldrá del servidor web hacia el cliente web. Si nos fijamos, las mayores diferencias van a ser en cuanto al papel que juegan las direcciones. En este caso, la dirección de origen era la 192.168.1.1 y la de destino la 192.168.1.254, y cuando salga la información desde el servidor web hacia el cliente, la dirección de origen va a ser la del servidor web, es decir,
la 192.168.1.254 y la dirección de destino será la del cliente, por tanto la 192.168.1.1. Algo parecido ocurre con los puertos. Cuando llegó información al servidor web, el puerto de origen era el 1029 y el de destino el 80. Sin embargo, cuando sale la información desde el servidor web, el puerto de origen es el 80 y el puerto de destino el 1029. Y si nos desplazamos al último evento, vemos que aquí solo tenemos la pestaña del modelo OSI y la pestaña del Inbound PDU Details. Es decir, solo le llega información al cliente web y ya no hay necesidad de que el cliente web envíe más información hacia el servidor web. Solo hemos analizado los eventos correspondientes a HTTP, pero podemos editar los filtros y añadir alguno más, como podrían ser los eventos correspondientes a DNS y también al protocolo TCP. Vemos que en la lista han aparecido ahora muchos más eventos que se han producido en la red. Si nos desplazamos al primer evento de DNS y nos vamos al Outbound PDU Details, vemos que en la consulta de DNS, en la DNS Query, se ha preguntado por redes píldoras local a un servidor DNS, que en este caso es la misma máquina que tiene el servidor web, con el objetivo de obtener la dirección IP correspondiente al nombre redes.píldoras.local. Si comparamos la información que tenemos a nivel OSI con la Outbound PDU Details, vemos que aquí coinciden los puertos de origen y de destino, que en este caso corresponden con el protocolo UDP en lugar de TCP, y las direcciones IP de origen y destino. En este caso el puerto de origen es el 1029 y el puerto de destino el 53 de UDP. Comprobémoslo en el Outbound PDU Details. Efectivamente, el puerto de origen es el 1029 y el de destino es el 53. Y las direcciones IP de origen 192.168.1.1 y destino 192.168.1.254, que mirando en Outbound PDU Details vemos que en origen es la 192.168.1.1 y en destino la 192.168.1.254. Como hemos dicho anteriormente, el objetivo de esta consulta de DNS ha sido el de resolver el nombre redes.píldoras.local. Este evento se puede ver que se ha capturado en el PC. Observamos que en la respuesta de DNS para el nombre redes.píldoras.local se ha devuelto la dirección IP 192.168.1.254 que coincide con la dirección IP del servidor web. Si analizamos el evento TCP que hay justo después de la primera petición HTTP y nos desplazamos a la capa 4, vemos que el simulador nos da cierta información interesante acerca de qué es lo que está pasando en este punto. En la lista inferior nos dice en el punto 4 que la conexión TCP se ha establecido con éxito. Y en el punto 5 que el dispositivo establece el estado de la conexión como established. Si nos dirigimos al último evento de TCP y ahora vamos a la capa 4, observamos en la lista inferior que en el punto 4 también se nos informa de que la conexión ha sido cerrada y por tanto no habrá más intercambio de datos entre el cliente y el servidor web. En la píldora 26 hemos tratado los siguientes temas: cómo utilizar el modo de simulación de Packet Tracer para poder analizar el tráfico de una red,
y cómo interpretar la información que nos ofrece Packet Tracer en las diferentes pestañas en la captura de los mensajes de la red. Muchas gracias y si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal.